Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzar lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo tu lectura Cáncer con 3 barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, economía, el dinero, vuestro trabajo, la familia o viajes, vamos a saberlo todo gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes, una declaración de amor con palabras y frases exactas de lo que esa persona está sintiendo, pensando y soñando contigo. ¿A quién amas, Cáncer? Porque puede ser un ex, una pareja, alguien en la distancia, un amor platónico, una persona de la cual te enamoraste hace 20, 30, 40 años o que tú quieres que llegue a tu vida, porque algunos me habláis de un nuevo comienzo. Vamos a saber qué siente, porque puede ser hasta un admirador secreto o secreta. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, basado en el tarot para saber todo lo que va a suceder entre vosotros dos y los consejos que os van a dar vuestros guías para estar en unión. Por eso muchos veis el 11-11, el 2-2, que son números celestiales enviados por ellos. Cáncer, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o que deseáis encontrar, con físico, personalidad. Cuanto más concreto mejor, porque es así como se materializa un sueño. Cáncer, estas iniciales, ¿quién es esta persona que piensa en vosotros o que va a aparecer en tu vida? Cáncer, Cáncer en el amor, Cáncer, estas iniciales son para vosotros. La F. Tengo fe en nosotros, amor, tenlo tú también en Dios, en tus sueños que lo tienes como si fueras una gran reina de copas. Eres la vidente del tarot, Cáncer, con tu signo y tienes poderes psíquicos. Eres mi amor, mi amada, mi esposa o mi esposo. Para mí todo, la U y la J. Quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y voy a sacaros el número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías. Cáncer, en el amor, este número puede ser parte de esa secuencia que tanto veis. Cáncer, ¿qué número es para vosotros? Es este, y voy a tomarlo y darle la vuelta, el número 0. El eterno retorno de las vidas pasadas y de estar tú y yo juntos en el loco, arcano mayor con Acuario, Urano y el mundo que tiene un óvalo final de laureles que representa el éxito y la ascensión espiritual. Tú y yo estaremos con Capricornio y con Acuario juntos de nuevo, porque amigos, es una persona que para vosotros es muy importante. El 0 es la representación de Dios. Ha habido un comienzo espectacular entre vosotros y si alguna vez hubo separaciones, va a dar un salto al abismo para completar este ciclo contigo y no terminar nunca vuestro amor con el 0. Es la infinitud, amigos. Gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Los leo todos y me encanta, amigos, porque llevo vuestras historias y nicks en mi corazón, lo sabéis. A los que habéis venido, muchísimas gracias. A los que me seguís desde el comienzo también. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Cáncer. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Qué es lo que os depara en el amor? Cáncer, y comenzamos mayo con mucho sol y ese 0 gigante, un anillo y también una esfera. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? Primera carta, ha saltado casi fuera de la baraja y de la mesa. El 0 del que yo os he hablado y tengo un 3 de copas, que es Cáncer como vosotros. Amor, ¿recuerdas esa primera vez donde tú y yo nos pudimos comprometer y nos hemos reído tanto, divertido con el mundo, nuestros amigos, familia? No quiero darte la espalda, quiero coger tu mano y formar entre todos los que nos aman un gran círculo alrededor, porque tu sonrisa y tus invitaciones siguen estando presentes. Cáncer, vas a tener un nacimiento de una nueva relación que va a ser generosa, abierta, con muchas sonrisas y felicidad con toda tu familia. Amistad, porque tú para mí sí que eres un gran confidente. Esta persona es tu sueño dorado con esta carta. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana?
de mayo y próximos 3 meses. Amigos, mira, ha saltado prácticamente fuera de la mesa y tengo que ir a recogerla porque viene con mucha pasión, una persona ardiente. El caballero de bastos, Sagitario e influencia de Escorpio, amigos. Mirad, el 3 de copas y la pasión que hay entre vosotros dos. Una pareja. Algunos de vosotros tenéis niños o vais a festejar un acontecimiento muy especial. Puede haber embarazos porque no se esperen, porque hay mucho fuego, pasión entre vosotros. Amor mío, deja que yo vuelva a tocarte y que tú te guíes con todas las señales que estás viendo en esta lectura. El número 0 y mi basto de la intuición es una persona fuerte, generosa, amable contigo y que también regresa, puede ser de un pasado o que tú ya conozcas. Demasiada pasión hay entre vosotros y ganas de que renazca esta relación con amor, y algunas relaciones que pudieran estar en secreto, Cáncer, salen al descubierto. Hay mucha luz con el 3 de copas. Amigos, nacimientos de relaciones, de niños, encuentros con la familia, mensajes con ese caballero de bastos, y voy a colocar Sagitario y Escorpio. ¿Qué más? Cáncer. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos? Veamos, soy tu anfitrión. No solamente vengo con esa pasión del caballero de bastos, arrastrando mi caballo hasta mis vehículos, mis coches, llegando hacia ti. Puede ser desde otro lugar, países, porque sé que hablo para personas que también tenéis un amor en la distancia. Esta persona viene con un fin muy concreto: entregarte un anillo, un compromiso, vivir contigo, hacer un hogar con el caballero de pentáculos, con Virgo e influencia de Leo. Amigos, tenéis aquí un pretendiente glorioso y puede que más entre este caballero. Amigos, vais a triunfar en el amor. ¿Qué más? Hay alguien que se fue de tu vida con el 8 de copas, que es Piscis, y a ti te ha dolido, Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Noche oscura, habéis sufrido desesperación, tristeza, no solamente por su vida, sino porque sentís que es vuestro marido, vuestra esposa o vuestra alma llama gemela, con la carta del Papa y el 9 de copas, que es Piscis. Hay un regreso de una persona que se fue muy fuertemente porque es alguien muy valioso, que le gusta mucho trabajar, también ahorrar, puede tener un gran fondo, amigos, e invertir. En la base de la baraja, lo que antes no pudo ser entre nosotros con el 4 de copas, Cáncer. Mis espejos sí que están rotos en mi casa, busco a ti, a mi pareja, a mi esposa. Algunos de vosotros habéis estado casados ya con esta persona o no, con un compromiso de por medio que no pudo cumplir con ese 8 de copas y el 4. Sé que me ofreciste mucho amor verdadero y yo dejé pasar oportunidades contigo. No quiero estar en este trance porque sí que me siento completamente en pasajes desérticos. Tu persona aquí parece que pudiera chillar frente a su casa y está en sus sueños. Voy a colocar Cáncer en esta carta. Y la huida, la noche oscura de las almas y llamas gemelas. Todos, Cáncer, hemos pasado alguna vez por este proceso. Alguien que se fue de nuestra vida y que regresó. Os habéis hecho más grandes y valientes con esta carta de noche oscura, porque hay un crecimiento espiritual bondadoso hacia las personas, y algunos os podéis dedicar hasta lecturas de tarot, trabajos espirituales con la carta de noche oscura, o si sois verdaderamente esa llama que vosotros sentís. No quiero que llores. Estoy buscando entre mis lugares a los cuales he visitado y en las estrellas y con la luna nuestros sueños y mi hogar de nuevo para regresar. Había algo que esta persona necesitaba hacer y yo lo siento de manera muy material y literal. Puede que estuviese en otro país o que tuviese un objetivo profesional. Huida, el 8 de copas. Voy a colocar Piscis en esta carta y la noche oscura. Cáncer, sé cómo sois, mi luna está en Cáncer, vivís como un cangrejito, los sentimientos más puros, y os dolió intensamente, pero es hora de que entendáis que la luz también está en vuestra vida y que representáis esta hermosa relación con el 3 de copas, donde los ceros os encontráis de nuevo. Amigos, esta persona está aquí, con el caballero de pentáculos, alguien en quien tú puedes confiar, y yo siento con las cartas que estoy
presintiendo, y también mi intuición, que no solamente vais a tener un pretendiente, sino que hay alguien más con ese caballero de bastos. 2 o 3 personas pueden estar tras vosotros, pero tú, Cáncer, estás pensando en una persona en particular con este matrimonio y este enlace, con 2 bodas. Amigos, estoy aquí para ti, voy a vestirme elegantemente y traigo tu anillo dorado, que es una moneda gigante del sol que yo tengo para ti, Cáncer. Nuestra boda, el compromiso que buscabas. Y también tengo que decirte que cuando he estado solo o desocupado, he pensado mucho en ti, de una forma sensual, porque este caballero es una persona que se cuida mucho y que le da mucha importancia a su aspecto físico. Es alguien que puede estar haciendo mucho ejercicio y que le gusta mucho que los demás le digan lo valioso o valiosa que es. Aquí está tu anfitrión y quiere hacer parte de su nueva vida y hogar. Quiero casarme contigo, estar en plenitud con el 9 de copas. Amor, voy a triunfar con esta V de victoria. Voy a llegar hacia ti si estoy en otros lugares y países. Recordad esta expresión y mirada que tiene vuestra persona para ti. Y te estoy espiando con ese caballero. Es alguien que está atrás de ti desde hace mucho tiempo. Quiero casarme contigo con la carta del Papa, arcano mayor número 5 con Tauro y plenitud. 9 de copas, Piscis. Abracémonos. Vamos a detallar cómo va a ser nuestra boda. Algunos sí que estuvisteis juntos o con un compromiso muy sellado y aún guardáis un objeto muy personal y hasta quisierais que esta persona os regalase un anillo. Sueño contigo con el 9 de copas y te lo digo intuitivamente, amor. Lo que más deseo es que tú te vistas de novia, yo de novio, y estemos junto a nuestra familia y hagamos muchos viajes inmensos hasta países que a ti te gusten mucho. Cáncer, prepara esta boda o luna de miel. Voy a saber, Cáncer, qué más desea decirte esta persona y voy a colocar Tauro en esta carta del matrimonio y plenitud con las copas. Esa huida con el 8 y después regreso con el 9. Tiene mucha experiencia esta persona y la ha ganado en solitario, haciendo etapas. Cáncer, ¿qué es lo que desea decirle esta persona? Cáncer, ¿qué es lo que desea decirle? Claridad, el as de espadas. Cáncer, ¿qué es lo que siente y sueña esta persona con Cáncer? Cáncer, ¿qué es lo que sueña esta persona? Esta carta ha saltado prácticamente fuera de la mesa. Ternura, hay muchas señales, demasiada energía en vuestra lectura. Amor en la base de la baraja, porque también quiero hacer viajes contigo, amor. He pensado en hacer un viaje contigo a tu lugar preferido. ¿Hay alguno en particular, Cáncer, en el que sueñes? Seguro que sí. Ternura, necesito un abrazo tuyo en estos momentos. 2 parejas que están juntas, abrazándose y casándose. Le has dado demasiado, Cáncer, algunas veces y esta persona ha tenido que reflexionar y poner en balance también lo que te daba a ti con ese 8 de copas. No debo ser egoísta, debo pensar también en ti. Claridad. As de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Es el momento de que la verdad salga a la luz. No puedo callarme por más tiempo. Con la noche oscura y el 8 de copas hay conversaciones pendientes entre vosotros. Amor, la carta de la emperatriz. Libra, Tauro, planeta Venus y arcano mayor número 3. Eres la mujer u hombre más hermosa, hermoso que yo he conocido y fascinante. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. No puede ser más claro, Cáncer. Esta persona quiere estar junto a ti y algunas veces siente celos de otras personas, como pudiera ser otra energía, caballero de bastos, mujer u hombre que estén tras de ti. Amigos, vais a ver los pretendientes que vais a tener. Y ahora vamos a saber con el tarot qué más nos quiere decir de tu persona o a modo de consejo. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de mayo y próximos 3 meses? Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor? Y voy a extender la baraja y sacar una carta para vosotros intuitivamente. Esta emperatriz, algunos tenéis niños ya con esta persona, con la carta del Papa, anfitrión y la emperatriz, o queréis tenerlos con esta persona, o nietos, mucha familia en vuestro entorno. Cáncer, esta carta intuitivamente para vosotros va a ser esta, amigos, el 8 de espadas. Alguna vez yo me bloqueé, amor.
8 de espadas, que es Géminis. Mentalmente esta persona piensa mucho en ti, ha podido tener alguna adicción, una huida. Ha sido alguien demasiado material con el caballero de pentáculos, estaba ensimismado en sí misma o en sí mismo, y quiero desatarme de estos nudos que yo tengo y cuerdas, de las creencias y de lo que yo me he obligado a hacer en mi vida, porque quiero estar libre con mis manos y mi corazón abierto. ¿Ves esta pirámide o triángulo, amor? Volvamos al trono, porque el 8 de espadas sí que os invita a desataros. Si vosotros alguna vez habéis tenido bloqueos o no habéis conversado tanto con esta persona y por eso había salido el as de espadas. Géminis, mentalmente muy unidos los dos. Veamos qué hay en la base de la baraja. Yo soy la justicia, voy a responder tus preguntas, me siento muy celoso o celosa si hay alguien más dentro de esta relación. El 4 de pentáculos es Capricornio, se acerca con una boda y viajes. La carta de la justicia me habla de contratos matrimoniales. Amor mío, sí que puedo ser un oso feroz con lo que es de mi pertenencia o lo que yo creo que debe ser así, y no es así. Las personas no somos propiedad, pero mirad cómo agarra esta persona fuertemente lo que él quiere: corazones, almas, sus negocios, dinero, su casa, y voy a ser capaz de decirle a alguien que no esté contigo, porque tú eres para mí. Así de posesivo de algunas veces puede mostrarse esta persona, y tiene que aprender también a soltar pentáculos, porque cuando lo hacemos, Cáncer, entonces experimentamos lo que es el amor de verdad, con todos los chakras abiertos y no acaparando el mundo y la vida. Esta persona ha querido tener mucho más, ha sido demasiado ambiciosa y algunas veces ha dejado a su lado a su familia o a ti, que eras su pareja, por conseguir más. Pero sobre todo yo no me refiero a personas, sino a monedas, demasiado dinero. Amor, ¿qué te has preguntado sobre mí? Porque vengo a contestarte con el 3 de bastos y las bendiciones que van a llegar a nuestra vida. Ya no quiero estar tan ocupado y atado como veis en estas cartas, demasiado inclinado a tener abundancia, porque yo también necesito amor, respuestas de ti, y también me hago preguntas. Las bendiciones van a llegaros con Aries. Hay un personaje muy glotón y lo ha sido tu persona si la conoces, Cáncer, y tengo bastos muy elevados. Quiero llevarte a embarcaderos y que nos subamos los dos en un barco juntos y hacer un gran viaje y tomar cámaras de fotos, nuestros móviles, porque ya es hora de que sí se haga justicia entre nosotros dos, sobre todo de mi parte hacia ti. Las X que había salido para vosotros significan las respuestas que esta persona te va a dar, y se cruzan muchas veces en esta carta de la justicia con Libra y Arcano Mayor número 11. Ponte gafas, amor, porque yo te estoy mirando directamente. Nunca dejo de pensar en ti y de agarrarte fuertemente, y sé que te puedo proteger de todos los demás. Puedes ser una persona hasta con una sensualidad completamente que te avasalle, Cáncer. Os entendéis muy bien con el 3 de bastos y tú estás por esperar que esta persona llegue a través de un viaje. Quiero que estéis tranquilos con estos bastos y os guiéis con vuestra intuición, porque a través de ellos también vais a encontrar respuestas de Dios. Los viajes y acercamientos, la carta de la justicia, el Papa, el 9 de copas. Hay contratos por finalizar, amor mío, para que nosotros sí nos pongamos de rumbo a una nueva vida. Con el 3 de bastos no quiero seguir como antes, ni como esa representación furioso y que siempre está trabajando, dando rendimientos. Es hora de que sí haya justicia, y yo no lo digo como venganza ni como karma, sino que es necesario que haya paz también entre nosotros todos con la justicia. Voy a colocar, Libra, un número 11 divino, porque si estáis viendo el 11-11 Cáncer, llega una materialización y una unión de almas y llamas gemelas. El 3 de bastos, tranquilidad para todos, y creed en esos sueños y en lo que os dice vuestro chakra corona, vuestra mente tan importante en estos momentos. Aries en esta carta, Capricornio en el 4 de pentáculos, y en el 8 de espadas voy a colocar Géminis, Libra y Tauro en la emperatriz. Quiero que me digáis en comentarios cómo es esta persona, porque siento que sin vosotros, Cáncer, ha perdido mucho balance. Necesita otra vez construir un barco, un hogar, una casa, un lugar donde esté contigo y tú le des mucho más sentimientos, amor. Le has sabido querer y eso lo lleva con él o con ella. Pues muchas gracias a todos, Cáncer, por estar en esta maravillosa lectura. Quiero que me digáis en comentarios cómo es esta persona, a quién queréis conocer, porque si viene con fines serios y cambiando en su vida con la justicia, remodelando su aspecto físico y también sus valores, su personalidad.
porque cuando deseamos y tenemos voluntad de cambiar, lo hacemos, amigos. Gracias a todos. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados y cuál es vuestra historia de amor. Os envío desde aquí mis besos, abrazos, bendiciones, que seáis muy felices con estas cartas que veis y que con la justicia, amigos, se abre una nueva etapa de perdones, de arrepentimientos y de nuevas fases que se abren para vosotros con este contrato que buscabais. Gracias de nuevo, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme todo lo que deseéis en los comentarios y os escucharé y responderé cuando pueda. Feliz semana y gracias a todos de corazón. Cáncer.